Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a hablar sobre el tesoro del Templo de Jerusalén, una fortuna y riqueza inimaginables. Vamos a conocer el lugar exacto de la casa del tesoro donde todo esto se guardaba y usar hallazgos arqueológicos para ayudarnos a desentrañar un gran misterio. ¿A dónde se llevó ese tesoro y dónde está hasta el día de hoy? Entonces, si están preparados, comencemos. El templo de Jerusalén era un lugar de adoración a Dios, tanto para el pueblo de Israel como para los extranjeros que venían de otras tierras. Pero además de ser un lugar de adoración, el templo también tenía otra función. Dentro del templo estaba la casa del tesoro y en ella enormes riquezas. Vemos esto desde el inicio del templo, como la propia Biblia nos cuenta. Cuando el rey Salomón terminó toda la obra que hizo para la casa del Señor, trajo las cosas que David, su padre, había dedicado, la plata, el oro y los utensilios. Pero ¿de dónde salía toda esa gran fortuna para llenar toda la casa del tesoro? El rey tenía dinero de varias fuentes, principalmente de tributos e impuestos, y él colocaba parte de esos tesoros en el templo. Pero también el templo tenía fuentes de ingresos. La primera eran ofrendas voluntarias, como vamos a contar también más sobre eso para ustedes después. Pero además de eso, había el cobro anual del medio shekel. Todo hombre del pueblo de Israel, a partir de los 20 años, estaba obligado a dar una contribución al templo de Jerusalén. Esto está escrito en la Biblia en el libro de Éxodo 30, y la persona debería dar medio shekel, medio ciclo de plata. ¿Cuánto vale eso en los días de hoy? Una moneda de medio shekel tenía 7 gramos de plata, Hoy en día el gramo de plata cuesta más o menos $1, entonces serían $7 o 40 reales según el dinero de hoy. Pero para las personas que vivían en los tiempos de Jesús, ¿cuánto valía realmente 7 gramos de plata o medio shekel? La Biblia nos dice que medio shekel equivaldría a 2 días de trabajo de un agricultor. Sabemos que las personas que subían a Jerusalén traían el medio shekel, pero también tenemos registros históricos del pueblo de Israel que vivía en tierras lejanas y no podían venir. Aún así, enviaban su contribución al templo. Tenemos registros de cantidades gigantescas de monedas de plata que venían, por ejemplo, de Babilonia a Jerusalén. Y por eso no es de sorprender que en las excavaciones arqueológicas aquí en la ciudad se encontraron muchísimas monedas de plata de medio shekel de diferentes periodos históricos. Y también quiero contarles que el medio shekel sigue en uso hasta el día de hoy. El nuevo shekel, que es la moneda que usamos en Israel hoy en día, tenemos monedas de 5 centavos. 10 centavos, pero no tenemos monedas de 50 centavos, sino que tenemos una moneda de medio shekel cuyo valor sería equivalente a 50 centavos, pero que usamos como recuerdo del tributo del templo y también de los tesoros de Jerusalén. Y la gran fortuna que se encontraba dentro del templo de Jerusalén, en la casa del tesoro, atraía a muchas personas que codiciaban esas riquezas. Y también sabemos a través de la Biblia que varias veces, desafortunadamente, a lo largo de la historia, estos tesoros fueron robados. A veces lograron recuperarlos y otras no, pero constantemente había una gran fortuna en el templo.
En los tiempos de Jesús también tenemos registros a través del libro de Flavio José que Poncio Pilato, sí, ese mismo Poncio Pilato que condenó a Jesús a la muerte, se apropia de parte del tesoro del templo de Jerusalén, lo que los judíos de la época ven como un gran sacrilegio. Se apropia de estos tesoros que estaban destinados a Dios y al templo y los usa para construir un acueducto aquí en la ciudad. Y a propósito, este acueducto fue encontrado en excavaciones arqueológicas. Entonces, cuanto mayor es la riqueza, más personas la miran y codician todo eso. Y ahora vamos al lugar en el monte del templo donde estaba la casa del tesoro. Vengan conmigo. Ahora estamos subiendo este puente de madera que es el acceso al monte del templo para quienes no son musulmanes. Y lo que me gusta de este lugar es que desde aquí tenemos una vista realmente privilegiada del Muro de las Lamentaciones. Vean que está justo aquí debajo de nosotros. Gracias. Sé que la cúpula dorada de fondo es realmente impresionante, pero quiero que primero miren esta pequeña cúpula gris. Esta cúpula y las columnas son hermosas e impresionantes, pero lo que realmente importa es lo que menos llama la atención, que es precisamente este piso. Este piso es original de los tiempos del rey Herodes. Quiere decir del primer siglo antes de Cristo, y cuando Jesús caminó aquí por el monte del templo, y sabemos que él caminó varias veces, este era exactamente el piso que él veía. La cúpula dorada se encuentra exactamente donde estaba el santuario, más específicamente el Santo de los Santos. Entonces, en la época del primer templo de Jerusalén, aquí en este lugar estaba el Arca de la Alianza. ¿Y qué más había en este lugar? Frente al santuario, justo aquí, estaba el altar de sacrificios. Esta área aquí no tiene ningún tipo de demarcación en la actualidad, pero a través de investigaciones arqueológicas y trabajos de historiadores, sabemos que exactamente aquí donde estoy parada estaba el altar donde se realizaban los sacrificios y las ofertas. En esta área por la que estamos caminando ahora, solo podían entrar hombres del pueblo de Israel. Las mujeres solo tenían permitido entrar a otra área, el patio de las mujeres. Y hacia allí es donde vamos, porque justo allí en el lado de las mujeres es donde estaban los grandes tesoros. Aquí donde estoy estaba la puerta de Nicanor que separaba el patio del altar del patio de las mujeres. Era bellísimo y por eso también es conocido en el Nuevo Testamento como la puerta hermosa. Recordamos que en el libro de Hechos, al lado de la puerta hermosa, se encontraba un hombre cojo y él estaba aquí pidiendo limosna. Puede parecer un lugar aleatorio, pero por el contrario, está pidiendo limosna justo al lado del lugar de los tesoros. Entonces, donde mucho dinero circulaba, y él hacía esto con la esperanza de también recibir un poquito de todo lo que había aquí. Este es el patio de las mujeres.
A pesar del nombre, no era exclusivo para mujeres, pero era el lugar más cercano al que las mujeres podían llegar de los santos. Santo de los santos, ¿cómo funcionaba? Aquí en el medio había un gran patio y en los lados 6 grandes salas. En un extremo estaba el depósito de aceite que guardaba el aceite para menorar. Otra era la sala de los nazireos. También había la sala de los leprosos y el depósito de madera. Y en cada lateral estaban las salas del tesoro que guardaban gran parte de las riquezas del templo, y en la entrada de ellos las cajas para ofertas voluntarias. Esto nos recuerda una historia bíblica en la que una señora coloca aquí un valor muy pequeño. Sentada frente al arca del tesoro, Jesús observaba cómo la gente echaba el dinero en la caja de ofertas. Ahora muchos ricos depositaban grandes cantidades. Sin embargo, llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas que corresponden a un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, Jesús dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en la caja de ofrendas más que todos los oferentes, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, dio todo lo que tenía, todo su sustento. Esta área, que es conocida como el patio de las mujeres o el patio de los tesoros, no era tan grande, eran 135 por 135 codos, lo que en las medidas de hoy serían 61 por 61 metros, pero este espacio es precisamente uno de los lugares favoritos donde Jesús venía a enseñar. Y después de él, también los discípulos y apóstoles seguían viniendo aquí para enseñar al pueblo y a las mujeres. Me gusta caminar por aquí y ver los restos arqueológicos. Por ejemplo, miren estos pedazos de columna aquí, hacen que nuestro conocimiento sea aún más real. Sabemos que a pocos metros de donde estamos ahora, hace 2000 años, había un tesoro gigantesco de oro, plata, cobre, piedras preciosas, monedas y mucho, mucho más. Un tesoro que hoy probablemente valdría millones, si no billones de dólares si se encontrara. Pero la pregunta es, ¿dónde está? Claramente a mi alrededor ahora no podemos ver ninguna sala, ninguna casa del tesoro. Lo que sucede desafortunadamente es que en el año 70 después de Cristo vendrá una gran destrucción sobre este lugar. El templo va a ser destruido. Aquí donde vemos la cúpula de la roca, esta hermosa cúpula dorada, estaba el templo. Entonces el templo fue destruido y los tesoros, ¿dónde terminaron realmente? Continuemos nuestra aventura en Jerusalén en busca de los tesoros y veamos si la arqueología puede desvelar este gran misterio. En 1947 se encontraron los primeros pergaminos del Mar Muerto. Y por eso en los años siguientes los arqueólogos peinaron toda esa región para encontrar más textos antiguos. En 1952, un equipo de arqueólogos jordanos entró en la cueva número 3. Cuando entraron, se encontraron con 40 jarrones llenos de pergaminos, lo que debería ser uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia de esta región. Pero desafortunadamente, cuando vieron los jarrones, todos estaban, sin excepción, rotos. Porque hace mucho, mucho tiempo, el techo de la cueva colapsó y rompió los jarrones, exponiendo los pergaminos, y así los pergaminos se deterioraron. Y prácticamente no se pudo salvar nada de allí. Y en el último día de excavaciones en esa cueva, en las últimas horas,
Uno de los arqueólogos se da cuenta de que había allí una pared que parecía una pared falsa. Y él va y retira esa pared y ¿qué va a encontrar detrás? Una estantería de piedra y sobre ella 2 rollos, pero diferente de todos los demás que habían encontrado, diferente de cualquier otro pergamino del Mar Muerto, porque esos 2 rollos estaban hechos de cobre, 99% de cobre y 1% de estaño. Y también estaban separados de los demás, escondidos bajo una estantería de piedra. Los arqueólogos encuentran eso y quedan fascinados. Quieren leer el texto que está en el interior. Solo un problema, un rollo de cobre enrollado hace 2000 años, que si intentaran desenrollar, seguramente el rollo se desintegraría. Y por eso empiezan a pensar qué van a hacer. Y estos rollos son llevados a Jordania y van a estar 3 años esperando a que alguien pueda pensar cómo abrirlos. Y entonces llega el arqueólogo John Marco Alegre y él tiene una idea, sugiere cortar estos pergaminos en 23 tiras. Imaginen tomar un texto de hace 2000 años y simplemente comenzar a recortarlo. También recortar en tantas tiras porque el pergamino era gigantesco. Los 2 pergaminos juntos medían 2.4 metros de largo. ¿Suena loco? Lo es. Pero eso fue exactamente lo que John y los jordanos hicieron. Cortaron el pergamino, lo abrieron en partes y luego comenzaron a leer su contenido, que estaba todo en hebreo. Y cuando comenzaron a leer, vieron que allí había una lista, casi un mapa del tesoro. El texto del pergamino es muy enigmático y muy diferente de todos los otros pergaminos del Mar Muerto. En el pergamino hay una lista de 64 lugares y en cada lugar está escrito a dónde se debe ir, una ubicación específica, cuánto se debe cavar y qué se puede encontrar en el lugar. Y al final 2 o 3 letras griegas que no tenemos la menor idea de lo que significan. Entonces es una lista del tesoro. Y ahora quiero leerles una pequeña parte de este texto del pergamino de cobre para que entiendan un poco mejor cómo está escrito. En la ruina que está en el valle pasa sobre los escalones que llevan al este 40 codos. Hay un cofre de dinero y su peso total es de 17 talentos, en un monumento sepulcral en el tercer curso, sin lingotes de oro. Y voy a dejar ahora en la pantalla el texto completo del pergamino de cobre traducido al español, y quien quiera leerlo todo personalmente solo tiene que parar el video y leer con calma. La cantidad de tesoros divididos entre estos 64 lugares es gigantesca. La lista está en una medida que se llama talento. Un talento equivale a más o menos 33 kilos, lo que en total de todo el tesoro serían 160 toneladas de tesoros. El texto es muy misterioso, usa palabras clave, nunca dice exactamente qué está escondido en cada uno de los lugares. Habla muchas veces de la cantidad o del peso de los objetos. Pero en el texto hay otras palabras que nos hacen entender que se refiere a los tesoros del templo. Por ejemplo, habla de las vestimentas de los sacerdotes, de los utensilios para el diezmo, habla de objetos sagrados y consagrados, habla del libro de la ley, de vasos de libación, y todo esto junto nos hace entender que se trata del templo de Jerusalén. No se ha encontrado ningún pergamino similar al pergamino de cobre en toda la tierra de Israel.
pero se encontró un pergamino similar justamente en Egipto. El pergamino de cobre de Egipto pertenecía al faraón Ramsés II y era precisamente una lista de los tesoros del templo que Ramsés había construido. Y también se encontró una lista similar en Grecia del templo de Apolo. La lista de los tesoros del templo de Apolo, también tenía al final de la lista estas 2-3 letras griegas que nadie sabe descifrar. Entonces, este texto tiene elementos similares a otros textos que precisamente hablan de tesoros de otros templos. Desde el descubrimiento de los pergaminos de cobre, muchos arqueólogos y también ladrones de antigüedades tomaron este texto, este casi mapa del tesoro, y comenzaron a seguirlo para encontrar estas toneladas de oro y antigüedades, principalmente relacionadas con el templo y sus utensilios. Y hasta el momento nadie ha encontrado nada. Es decir, por más que las personas siguieran estas instrucciones, no eran suficientes para encontrar los tesoros. Pero una cosa fascinante que está al final del pergamino de cobre es esta frase: en el túnel que estaba en Sechab, al norte de Cochlit, que se abre hacia el norte y tiene tumbas en su entrada. Una copia de este texto y su explicación y sus medidas y el inventario de todo, artículo por artículo. Esto significa que hay otro pergamino de cobre con aún más detalles, explicaciones de dónde exactamente se pueden encontrar los tesoros. Entonces, hasta que probablemente encontremos el tercer y último pergamino de cobre, no podremos encontrar los tesoros del templo. Pero según lo que la arqueología nos muestra a través de los pergaminos y otros hallazgos antiguos y textos bíblicos y apócrifos, gran parte de los tesoros del templo de Jerusalén aún están escondidos debajo de las piedras de Israel en algún lugar desconocido. Todavía hay muchas preguntas y muchos misterios que deben ser revelados a través de la arqueología en Israel y en toda la región. Quién sabe, incluso en los próximos años, espero poder volver aquí un día en el canal para contarles que quizás los primeros tesoros fueron encontrados. Pero por ahora tenemos estas pequeñas piezas para formar este gran rompecabezas. Los tesoros siguen escondidos, por lo menos por ahora. Pero espero que hayan disfrutado el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta. Un beso y hasta la próxima.